Producción Animal llegó a Córdoba. Estoy en el Auditorio de la Reforma, dentro del predio de Ciudad Universitaria, por supuesto de la provincia de Córdoba, aquí en Córdoba capital, porque el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina está realizando un nuevo punto de encuentro para jóvenes y hay 4 puntos claves que van a estar tratándose alrededor de toda la jornada que empezó a las 3 de la tarde. Nutrición, sustentabilidad, tecnología y comunicación. Y por supuesto aquí vamos a estar hablando con todos los disertantes para que vos te lleves toda la información. Y aquí en esta nueva jornada, en este nuevo punto de encuentro del IPCBA, hablamos de los desafíos en la actualidad que tiene la ganadería. Pero dentro de esto también hablamos de la nutrición y es por eso que estoy aquí con Melissa Fujimi. Ella es licenciada en nutrición. Primero, bueno, preguntarte cómo estás y agradecerte por este espacio. Bueno, muy bien, muchas gracias por la propuesta. Hablaste recién bajada del escenario, la agarré justo, y lo que quiero preguntarte es esto: el rol de la carne en una alimentación saludable. Esta es una jornada de ganadería. ¿Por qué es importante el tópico de la nutrición? Bueno, resulta muy importante porque la carne forma parte de uno de los grupos de alimentos que desde la nutrición intentamos incorporar en la alimentación diaria. Hablando desde una alimentación para población sana, ¿sí? Como para plantearnos desde ese lugar, siempre recomendamos la incorporación de carne de manera diaria, por supuesto en las porciones recomendadas para cada persona, ¿no? Adecuado a cada persona. Y en lo que es la carne vacuna en particular, recomendamos consumir 3 veces por semana, por ejemplo, para variar entre otras carnes. En particular, la carne vacuna tiene de interés el aporte de hierro, de vitamina B12, de proteínas de alto valor biológico que se pueden aprovechar de gran manera por el cuerpo. Entonces, por eso resulta muy interesante desde el punto de vista nutricional. ¿Y qué respuestas se encuentran, se ven, se evidencian en un cuerpo que consume carne de la manera que vos lo recomendás? Bueno, las proteínas en el cuerpo, que es lo que nos aporta la carne, en parte, cumplen muchas funciones en realidad. Desde formar los tejidos, que es por ahí lo más fácil que asociamos, a aportar hierro, que nos ayuda en el transporte de oxígeno, en la oxigenación. Por eso también hablábamos antes de la importancia en el deporte, claro, para oxigenarnos. También forma parte de enzimas, forma parte de un montón de compuestos que nos regulan. Entonces, es tan variada la cantidad de funciones que tiene en el cuerpo que por eso es que promovemos un poquito su incorporación en la alimentación diaria, variando con otros alimentos. Vos trabajás en esto diariamente. ¿Qué encontrás en la población? ¿Creés que es algo que actualmente se lleva a cabo o es algo que cuesta un poco incorporarlo? O sea, Argentina es un país, digamos, muy carnívoro, pero empiezan a aparecer otras tendencias alimentarias. ¿Cómo se trabaja diariamente o cómo lo ves vos esto día a día? Bueno, desde la nutrición tenemos un consejo básico que es para población general, donde podemos incorporar este grupo de alimentos de manera diaria, ¿no? Pero por supuesto que van surgiendo otros modelos de alimentación. Y quizás desde la nutrición, desde los profesionales de la salud, estamos más para acompañar a esas personas desde el respeto a sus elecciones alimentarias. Pero sin dudas la carne forma parte de nuestra alimentación diaria, de nuestra cultura alimentaria, y es casi una identidad que compartimos, ¿no? Un símbolo nacional, por así decirlo. Entonces, bueno, por un lado yo veo que gran parte de la población sigue consumiendo carne, aunque quizás en menor medida o en porciones más ajustadas a lo recomendado. Pero también hay otros modelos alimentarios que tenemos que saber como profesionales de la salud acompañar con respeto. Vos decís esto, que quizás se empieza a consumir un poco menos de carne. ¿Decís que hay una cuestión de comunicación que se genera que hace tender hacia este lado? Puede ser porque hoy en día vivimos más conectados con otros tipos de alimentación o personas que llevan a cabo su alimentación de distinta manera y entramos en contacto con esas otras perspectivas, ¿no? Yo creo que sí, en gran parte con los medios de comunicación nos abrimos la mente a otras cosas. Así que sí, sin duda es parte de eso. Y también estar abiertos a nuevas propuestas, siempre desde el respeto como profesionales de la salud, ¿no? ¿Decís que hay una cuestión generacional en esto? ¿Vos encontrás diferencias según la edad?
puede ser que se vea eso y quizás va de la mano un poco con las generaciones que no usan tanto la tecnología y los medios de comunicación, quizás eso va un poquito de la mano, ¿no? Pero bueno, creo que los jóvenes cada vez están abiertos a mirar otras perspectivas, otras formas de vivir, ¿no? Así que resulta muy interesante y muy rico, la verdad, para poder jugar, porque en realidad uno puede jugar con muchos alimentos para lograr un equilibrio saludable, ¿no? Digamos, la carne es importante, pero es algo más, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Claro, la carne es un alimento que nos va a dar nutrientes que también podemos encontrar en otras fuentes alimentarias y ahí está nuestro rol como nutricionistas, el poder guiarlos para encontrar esos nutrientes que necesitan. Pero bueno, sin duda la carne aún forma parte de nuestra cultura alimentaria, sí, por supuesto. Mira, te quiero hacer otra pregunta porque estuve escuchando tu disertación y bueno, con tus compañeras también. Esto de la importancia que tiene el punto de cocción de la carne. Claro, en esto hablábamos recién de la importancia para prevenir alguna enfermedad que se pueda dar, ¿no? Hablábamos de que las carnes generalmente si tienen bacterias están en la superficie cuando hablamos de un trozo de carne o de un bife, por eso la importancia de cocinarlo de ambos lados, ¿no? Que entre en contacto con el calor, pero bueno, la importancia sobre todo de la cocción hasta el interior del alimento en la carne molida. En la carne molida ya las bacterias que estaban en la superficie de ese trozo de carne, al molerlo ya entran en toda esa masa, ¿no? De carne. Por eso es importante procurar cocinar muy bien la carne hasta el centro, que nos damos cuenta porque ya el jugo que libera es un jugo más bien blanco, no es tan rosado, el color característico de la carne cocida que es más bien marrón. Y sobre todo prestar atención a esta cuestión en niños para evitar síndrome urémico hemolítico, ¿no? Claro. Para cuidar esos aspectos. Y después una más, porque ya que te tengo acá te voy a aprovechar. Esto de, ¿cuándo hay que visitar a un nutricionista? Bueno, eso la verdad es que siempre intentamos que la visita al nutricionista sea algo de prevención, ¿no? Como para también desde un inicio encontrarnos con los alimentos, con esta ciencia de la nutrición y poder generar una buena relación con los alimentos desde edades tempranas, desde cuando podamos, para estar mejor parados y para también empoderarnos y tomar nuestras propias decisiones, pero con conocimiento acompañado de un profesional, ¿no? Melissa estuvo aquí en esta nueva edición de Producción Animal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muchísimas gracias. Y llegó el momento de hablar de cambio climático y de sustentabilidad, dos conceptos que estamos escuchando mucho últimamente, y es por eso que estoy aquí con la ingeniera agrónoma Florencia García. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que un gustazo, feliz de estar en este evento que apunta a jóvenes y que realmente los jóvenes tienen un camino, una larga trayectoria para trabajar en esta materia que, como vos decís, es un tema que hoy está en la boca de todos. ¿Está bien que esté en la boca de todos? ¿Qué opinas? Yo creo que llegó el tiempo, finalmente llegó el momento para que esté en la boca de todos, porque es ineludible que el cambio climático existe y que nos atraviesan absolutamente todos nuestros haceres diarios. Entonces, tarde o temprano tenía que llegar, de que estén todas, y tiene que estar en todas nuestras acciones, las decisiones que tomemos para frenar esto, lo que se ha convertido hoy más bien en una emergencia climática. ¿En dónde vemos las consecuencias del cambio climático? Yo creo que está a las luces de todos, digamos. La cuestión de cómo, si tenemos recuerdo de cómo era el clima cuando eran niños, ya se nota, los inviernos ya no son tan agudos, las sequías son cada vez más agudas, frecuentes, y luego una terrible sequía, viene un episodio de agua, claro, de una precipitación muy concentrada, localizada por zonas, digamos que yo creo que lo vivimos en el cotidiano, y más allá de vivirlo, de vivenciarlo, las estadísticas dan cuenta de este cambio, no es que no es solo una cuestión de sensaciones. También dijiste esto de la importancia de involucrar a los jóvenes en estos temas. Vos además sos docente aquí en esta facultad. ¿Cómo es tu vínculo o qué rol sentís que es necesario que vos tomes ante una clase? Yo creo que es fundamental la cuestión de los jóvenes, por un lado porque hay un espíritu del joven que es muy propio de esa voluntad de hacer y de poner el corazón en todo lo que hacen con una intensidad, una energía muy propia de lo que es esa brecha etaria.
Pero más allá de esa cuestión de energía, tiene que ver con que ustedes, los jóvenes son el futuro de lo que va a ser estos cambios. Yo cuando era chica lo viví en el colegio como algo que estaba incipiente, la temática. Hoy ya está en boca de todos. Entonces, este es el futuro, más que es el futuro, este es el presente que les toca a los jóvenes y al que hay que actuar ya. Y si hay algo que tiene espíritu y futuro para eso, son los jóvenes. Por eso celebro que el IPCBA tenga estos encuentros focalizados para este grupo de personas. Y si ponemos el foco en la ganadería. La ganadería, si bien se le ha sentado en el banquillo de acusados, ha habido distintas situaciones por las cuales se le ha criticado. Hoy el cambio climático y particularmente post-era COVID, en el cual hay tanta sensibilidad por el tema ambiental, yo creo que si nos corremos del lado de la sensación del acuso, de la culpable, la ganadería tiene hoy oportunidades inmensas para proponerse como realmente una opción para combatir, para limitar el calentamiento global y con eso frenar el cambio climático. Y en eso, por un lado, hay un buen combo, una buena set de estrategias que podemos hacer para reducir emisiones, pero por otro, particularmente la potencialidad que tiene la actividad ganadera, la actividad agrícola ganadera, en contribuir al secuestro y mover esta ecuación hacia una neutralidad, digamos, de lo que es el carbono. ¿Y las recomendaciones son para las personas que producen muchos gases o que generan una gran huella de carbono? ¿O estas recomendaciones de aportar hacia un mundo más sustentable se le puede dar a cualquier persona? Yo creo que es para todos. Habrá aquellos en el cual si la contribución es mayor, el impacto que pueden tener relativamente es mayor, pero yo creo que nos atraviesa a todos, como ser humano, como que vivimos en nuestra tierra sabiendo que todas nuestras acciones combaten, en más o menos medida podemos contribuir, y eso yo creo que es para ser consciente en todas las decisiones que tomamos en la diaria, de qué manera eso puede tener una contribución o no, y de qué manera eso puede contribuir positivamente. Obviamente que aquel que contribuye mucho y la porción de la torta es más grande, el impacto que va a tener en mover la aguja va a ser mayor, pero es una responsabilidad de todas y de todos. Los efectos del cambio climático se ven alrededor de todo el mundo. Digamos, en este último tiempo muchísimo Europa, muchos lugares de Centroamérica que están viviendo catástrofes ambientales complejas. ¿Crees que la Argentina tiene más dificultades para sobrellevar estos conflictos o no? ¿Cómo la ves hoy en día la Argentina para estos temas? Respecto ahí ya entrando un poco en el tema de adaptación, digamos, el cambio climático tiene como dos caras de la moneda, digamos. Por un lado, cómo hacer para frenarlo, cómo mitigar el impacto respecto de no que sea creciente, pero por otro lado, en el tema de cómo adaptarnos, digamos, los países que venimos a lo mejor un poco más rezagados, tenemos que trabajar fuertemente en la cuestión de la adaptación porque vamos a ser de los lugares también más vulnerables. El cambio climático no es algo de un sector que atraviesa al otro, es global, es mundial y como tal nos tenemos que preparar desde la mitigación, pero también empezar a reforzar nuestra parte de adaptación. ¿Vos crees que hay gente que todavía no cree en el cambio climático? Sí, creo que hay gente que todavía no cree en el cambio climático. Y yo creo que lo negativo, lo voy a poner en este término, lo negativo de ponerse a la negativa, si me permitís la repetición, tiene que ver con que uno en la medida que niega algo, no tiene poder de cambio. Claro. Si vos no entendés que eso acontece, no lo ves como una realidad y no aceptás que hay un problema, algo que debemos cambiar, no hay acción. Entonces, como la humildad de reconocerlo. Por eso yo, un poco ahí el comentario que traté, digamos, de referenciar es, sabemos que existe, sabemos que en la medida que lo reconoces, tenés capacidad de cambio y de acción. Si lo negas, esto nunca pasó, entonces no hay cambio. Entonces creo que sí hay gente que todavía lo niega y eso es un poco lo que frena que avancemos con el cambio. Hay algo bueno, estamos en una jornada específicamente de jóvenes, entonces se habla de tecnología, de redes sociales, del impacto que tiene, y mismo después del COVID, que esto se asentó muchísimo más, de la pandemia principalmente. Digamos, ¿hay algo de efecto negativo que trae toda esta mega consumo a las redes? Agradezco muchísimo la pregunta, porque si hay algo que quiero tratar de
fortalecer en términos de idea. Sí es cierto que las nuevas generaciones tienen cada vez un avallazamiento más grande de información, y eso, en gran medida, si comprendemos que la producción y el consumo están cada vez más alejados, sabemos menos, y la imagen que yo creo de algo puede ser falsa, es muy riesgoso, porque ahí es donde empezamos a apelar mucho a la emoción. Y si apelamos a una emoción, que si bien puede ser un motor de acción en términos de enarbolar acciones muy positivas, también puede ser muy negativo, porque si eso no va con un mensaje claro, sólido y basado en algún fundamento, la emoción genera después algo muy riesgoso. Entonces, sí es bueno porque es una forma de difundir mucho más que antes, a lo mejor no teníamos acceso, y hoy en este alejamiento de la ruralidad con la urbanización es importante poder conocer las historias de los que producen, pero sí también puede ser malo si aquel que comunica no se forma en ver cuál es la letra chica y no se queda con el mensaje grande. Te pregunto para terminar esta entrevista, ¿es muy preocupante la situación actual? Es bastante preocupante. Yo soy una apasionada del tema, empecé con algunos pasos lentos y de a poco me empecé a meter, y es lo que realmente me apasiona y a la vez me preocupa. Y me preocupa porque esta negación que por mucho tiempo tuvimos hizo que pasen muchos años y que hemos perdido terreno en la acción. Y es preocupante porque el ser humano no es el único ser que habita en la Tierra. El planeta Tierra es uno. Y si no tomamos acciones ya, nos vamos a empezar a acercar a un punto de no retorno. Y un punto de no retorno implica que ya está, lo que llegaste tarde, ya no podés hacer más cambios y esto ya no tiene vuelta atrás. Y ese punto de no retorno no está muy lejos de la esquina. Entonces es imperioso tomar acción ya. Y por eso la cuestión de los jóvenes a mí me entusiasma, porque realmente hay una energía ahí puesta en realmente motorizar este cambio. Bueno, el cambio climático entonces es real. Es real. A esta altura es ineludible pensar que el cambio climático existe y que nos afecta en el día a día. Y que hay que hacer algo. Y que tenemos que hacer algo ya. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, y te cuento que participaste de una nueva edición de Producción Animal. Un gustazo, muchísimas gracias. Jornada Campo del IPCBA en Villaguay, Entre Ríos. Es mejor negocio producir más carne. Jueves 10 de noviembre, Establecimiento El Jubileo, Ruta 18, kilómetro 191, Villaguay. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Cien años seguros de lo que hacemos. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación.
El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Y llegó el momento de hablar de comunicación, porque si estamos en un encuentro destinado a jóvenes, me parece que la comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías no pueden quedar de lado, así que es por eso que la voy a presentar a una especialista, una asesora en comunicación digital, principalmente del sector agropecuario. Ella es Yamile Aklis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, así es. Hoy tuvimos la invitación a hablar de comunicación con los jóvenes y un poco la invitación que teníamos para hacerles es esto, que se animen, que se conciban como comunicadores, que se animen a generar sus propios mensajes, a ir encontrando sus propios espacios, que a veces puede estar en las redes sociales o puede estar en la mesa familiar el domingo con un familiar que nos interpela o que nos hace preguntas que a veces pueden ser incómodas, que a veces nos pueden generar bronca, pero bueno, el desafío sí está en esto, ¿no? En aprender a cómo dar buenos mensajes y más que nada a concebirnos como comunicadores, porque hoy el sector necesita que le contemos a la sociedad de qué forma producimos, de qué forma se vive en el campo, que tratemos de ir aplacando un poco esos miedos que muchas veces surgen o esas dudas. Así que bueno, ese fue un poco el mensaje que queríamos darles. ¿Qué dirías que es... no sé si lo más importante, pero parte de lo más importante a tener en cuenta a la hora de comunicar? Y bueno, para mí lo más importante es tratar de hacerlo de una forma genuina, con conocimiento del tema del que estamos hablando, obviamente, y también de forma empática, ¿no? Tratando de ponernos en el lugar del que nos está escuchando como para tratar de que nuestro mensaje le llegue. Y entonces de esa forma otro de los consejos puede ser esto, ¿no? Hablar de forma sencilla, dar ejemplos de la vida cotidiana, no estar hablando de mucho tecnicismo si tal vez estamos hablando con una persona que no entiende de campo, preguntarle qué le gustaría saber, digamos, o qué dudas tiene, como para no reproducir un mensaje que ya tenemos, sino para justamente tratar de despejar las dudas específicas que puedan ir surgiendo. ¿Cómo pensás que hay que manejar el enojo en las redes o en las distintas formas de comunicación? El agro, por lo menos, ha sido un sector que le han criticado bastantes cuestiones y mucho más ahora con el crecimiento que tienen otras tendencias alimentarias, otras filosofías como puede ser el veganismo o el vegetarianismo, digamos. ¿Cómo pensás que hay que manejar ese enojo? El enojo creo que para lo único que nos sirve es para activarnos y para impulsarnos a crear y dar un mensaje. Pero no es aconsejable, no es bueno responder enojados. Entonces es mejor que nos calmemos y que elaboremos un mensaje como en frío, teniendo en cuenta estos tips que te contaba de dar mensajes claros, cotidianos, sencillos, de ponernos en el lugar de la persona a la que le estamos hablando, de tratar de despejar esas dudas y también de decir, bueno, mira, lo que yo sé y lo que yo conozco es esto. Yo te puedo hablar desde mi lugar, ¿no? Como también, y desde un lugar así, ¿no? Como de humildad, digamos, ¿no? Y también entendiendo de que, bueno, también nos podemos equivocar, somos humanos, pero que estamos haciendo lo mejor posible y que en esa búsqueda también estamos tratando de despejar estas dudas que puedan ir surgiendo y de llegar con un mensaje que sea más bien tranquilizador.
¿Te parece importante diferenciar la comunicación que se hace desde el agro para el agro o desde el agro para la ciudad? Sí, ni hablar. De hecho, venimos de años en los que nos hablamos a nosotros mismos como sector y es momento de salir a hablarle a la sociedad y obviamente que el mensaje tiene que ser totalmente diferente. Porque entre los que estamos en el agro y producimos y conocemos de qué se trata, podemos hablar con tecnicismo, por ejemplo, o con terminologías que para nosotros son sencillas o cotidianas, pero para el que no entiende de lo que estamos hablando puede ser sumamente complejo. Entonces, sin lugar a dudas que no es lo mismo cuando le hablamos al propio sector que cuando le hablamos a un público más amplio. ¿Qué dirías que es lo que hoy en día a la ciudad le hace falta saber? Yo creo que tenemos que mostrar quiénes somos y cómo lo hacemos. Básicamente eso. No tener miedo, invitar incluso si tenemos la posibilidad de que vengan a conocer nuestros establecimientos, que vengan a ver cómo producimos, que conozcan nuestra familia o nuestro equipo de trabajo. Creo sencillamente eso, mostrar quiénes somos y cómo lo hacemos. Sabes que el instituto muchas veces el IPCBA pone el enfoque en esto, ¿viste? Intentar entender que, bueno, la carne no viene de la góndola, que hay todo un procedimiento detrás y que si bien la Argentina es un país, digamos, productivo, ganadero, principalmente, hay mucha gente que no está involucrada con esto y que considera justamente que la carne viene de la góndola. Sí, ni hablar. Si de hecho preguntás a un niño... o digamos, le preguntás si sabe dónde viene el pollo, lo más probable es que te lo dibuje como ve en la góndola a un niño de ciudad, digamos, ¿no? Nos ha pasado muchas veces los niños chiquitos que por primera vez ven un pollo o una gallina caminando, como que se sorprenden y no pueden creer que eso es lo mismo que después ellos ven en la góndola o que se comen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el desafío, esto que decíamos antes, ¿no? Mostrar cómo lo hacemos y también tener en cuenta a estos públicos, a los niños, ¿no? Y tratar de llegar a ellos también desde temprana edad, donde sabemos que están con una capacidad de absorción impresionante, y que les puede impactar mucho más si ven lo que hacemos y cómo lo hacemos, que si después de más grande lo leen o lo escuchan, porque lo más probable es que, bueno, el mensaje que le den le llegue, porque de antemano no conocieron en realidad cómo era la cosa, digamos, y tal vez nunca escucharon antes de formas de producción. Entonces, creo que ahí sí hay un desafío importante para el sector y también las mujeres estamos en un momento muy importante, tenemos un rol muy importante, solemos ser más empáticas también, más sensibles, entonces, bueno, aprovechar que estamos ahora teniendo como roles o funciones o lugares más protagónicos en distintas partes de la cadena para también hacer llegar nuestro mensaje y para desde nuestro lugar tratar de empatizar con públicos más masivos. ¿Vos creés, ya que mencionás el tema de la mujer en el sector, creés que hay una diferencia entre el rol de la mujer en el agro y el rol de la mujer en la ciudad? No me animo a decir ni sí ni no. Yo creo que igualmente roles deben existir como cantidad de mujeres o personas existimos en el mundo. Sí creo en la integración de las diversas miradas, de los diversos géneros, de las diversas edades. Creo que sí estamos en un momento en donde tenemos que tener en cuenta a chicos, a grandes, a mujeres, a hombres y demás, y bueno, y tratar, ¿no?, esto desde un lugar empático y de integración de miradas, construir mensajes positivos y tranquilizadores para el resto de la sociedad. Hablamos de comunicación, pero antes cuando te presentaba decía que vos eras comunicadora digital. ¿Cómo están los medios hoy? Bueno, hoy yo más que nada trabajo en la generación de contenidos para redes sociales, porque bueno, es como que estamos en un momento en donde muchas de las conversaciones pasan por ahí, pero es también un momento de mucho cambio, ¿no? O sea, si nos enfocamos específicamente en las redes sociales, hace unos años el boom fue Twitter, después fue Facebook, después Instagram, TikTok, y así como que todo el tiempo van surgiendo redes
nuevas o canales de comunicación nuevos, así que hay que estar como muy ayornados, pero lo importante es que igualmente tenemos tanta variedad que cada uno puede elegir también con qué red se siente como más cómodo, ¿no? A la hora de comunicar o de generar mensajes y de tomarlo como su canal de comunicación principal. Y por otro lado están los medios masivos que siguen teniendo mucha importancia y mucha influencia. Entonces, bueno, lo importante es esto, a la hora de elaborar un mensaje, pensar cuál va a ser el público, cuál va a ser el canal, cuál va a ser el objetivo de la comunicación que queremos dar y con qué tono. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, tendríamos que estar logrando una comunicación efectiva. Muchísimas gracias, Yamile, bueno, por tus recomendaciones que me estás dando a mí, a las personas que nos están mirando, y muchísimas felicitaciones también por haber disertado aquí en esta nueva jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también al IPCBA. Y como te dije al principio, cuando todavía era de día, íbamos a estar hablando de innovación tecnológica, porque si estamos en un punto de encuentro destinado a los jóvenes, hay que hablar de estos temas, toda una jornada de escucha, de aprendizaje, y es este momento en el que estoy con un especialista en la agrotecnología, Carlos Vidal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por esta conversación. La verdad que viviendo una fiesta. Hoy estamos viviendo una fiesta. La verdad que este cuarto punto de encuentro de cierre de año que ha realizado el IPCBA para los jóvenes del sector ganadero, la verdad que ha sido un placer. Todas las conferencias que hemos tenido a lo largo del día vinculadas con la transformación que está viviendo el sector, porque la verdad que a mí me tocó participar en un panel vinculado a innovación, pero en todas creo que se habló precisamente de la fuerte relevancia que la innovación y la digitalización están teniendo hoy y hacia el futuro del sector ganadero, y cómo nos está transformando a todos. Así que eso por un lado, como referencia a lo que vimos, y luego la gran cantidad de jóvenes, varios cientos de jóvenes adentro de este auditorio de la Reforma aquí en la ciudad de Córdoba, que ha sido muy placentero verlos intercambiar, y que todavía vamos a seguir intercambiando seguramente durante varias horas en adelante. Yo cuando hablaba recién al principio dije esto de la importancia de las tecnologías y la innovación tecnológica para los jóvenes, pero como vos decías recién, es algo que nos modifica y nos atraviesa a todos, a todas las generaciones. ¿Por qué crees que es importante hablar de innovación tecnológica y destinado principalmente o dedicado principalmente al agro, de estas agrotecnologías? Bien, yo creo que tenemos que tomar dimensión de que estamos viviendo un proceso de transformación sectorial muy grande, que por supuesto no es un proceso que comenzó, sino que ha venido desarrollándose alrededor de los años. Tenemos que tomar primero conciencia de la pérdida de superficie que tiene el sector, por supuesto. El sector agropecuario ha perdido 1/3 de la superficie agrícola mundial en los últimos 60 años. Se estima que se pierden aproximadamente 10 millones de hectáreas por año. De hecho, también para la producción agropecuaria en general. Y por otro lado, tenemos una población en crecimiento, que son nuestros consumidores. Además, nosotros no tenemos que perder de vista, y esto se habló hoy muy fuertemente, que somos productores de alimentos, y que como productores de alimentos tenemos que atender a esa población que tampoco para de crecer, que nos encamina en pocos años a 10.000 millones de habitantes, con una necesidad de aumentar la producción de alimentos, pero además con una necesidad de aumentarla de forma sustentable y sostenible. Y aquí es donde la tecnología toma gran valor y gran significado. Poder desarrollar precisamente servicios tecnológicos adecuados a los nuevos requerimientos de la producción agropecuaria es lo que se está necesitando, y es a lo que estamos yendo, y creo que por ahí está yendo el ecosistema de innovación AgTech en el mundo, en la región y en la Argentina en particular. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de estas tecnologías en la Argentina? Bueno, yo creo que hay desafíos de implementación y de adaptación, o de adopción, si querés. Los desafíos de implementación, por supuesto que son los vinculados a formar cada vez más profesionales que reconozcan estas tecnologías, que puedan trabajar sobre ellas y en su desarrollo.
todo lo que es la innovación, lo que se ha dado en llamar en los últimos años la innovación de garage, esta innovación que surgió con aquellas de Facebook, de Twitter y demás, pero que hoy se expandieron a todos los sectores y donde esos innovadores están trabajando en sus propios lugares, en sus propias casas, en sus propios campos, tratando de generar desarrollos tecnológicos. Y a ellos hay que darles posibilidades para precisamente desarrollar este tipo de tecnologías. Pero por otro lado tenemos, y eso es el camino en el cual estamos yendo, la Argentina hoy es un hub de innovación nacional muy importante, es el segundo de América Latina y el Caribe después de Brasil, luego viene Chile, México y demás, pero en el sector agropecuario Argentina es el segundo lugar, ocupa el segundo lugar en innovación AgTech de América Latina y el Caribe, esto creo que es muy importante. Ahora, por el otro lado también tenemos mucha innovación y todavía tenemos muchas restricciones o muchas dificultades para la adopción por parte del sector. Es un proceso lento, es un proceso donde es fácil que nosotros estemos hablando hoy de digitalización, pero cuando uno se va al campo y tiene problemas de conectividad y no puede conectar el teléfono celular ni la computadora, allí se comienza a dificultar mucho, cuando no tiene las condiciones por allí financieras para desarrollar un proyecto también. Entonces, todo esto es un conjunto de desafíos que hay, ya te digo, del tema del desarrollo y del tema de la adopción por parte de los productores, pero que cada vez más se está avanzando hacia que se pueda ir buscando una convergencia en todo esto como para poder seguir haciendo crecer un ecosistema AgTech como el que tenemos y que además que Argentina es referente en el sector agropecuario, esto también lo sabemos, por eso la importancia también de ver a tantos jóvenes y demás interesados en estas temáticas. ¿Esta falta de conectividad que aún existe es por una cuestión de presupuesto, de falta de presupuesto? Mira, la cuestión de conectividad en realidad obedece en gran parte a que las empresas de comunicación no ven en muchas áreas, por supuesto, una actividad que reditúe lo suficiente como para desarrollar redes. Digamos, por supuesto que están buscando otras alternativas, como pueden ser las satelitales. Aquí en Argentina, inclusive hemos tenido producción propia de satélites, digo, más allá de todos nuestros problemas internos y demás, digo, y van en buena parte buscando también promover la innovación del sector. Porque hoy por hoy, solo para darte algunos datos, pero la Argentina tiene a la región pampeana, lo que conocemos como región pampeana, la provincia de Buenos Aires, una parte de La Pampa, de Córdoba y de Santa Fe, con un sector agropecuario conectado en un 50-60%, que tiene disponibilidad de internet, pero cuando nos vamos a las provincias extrapampeanas, eso es cada vez menor y nada indicaría que existan condiciones de rentabilidad para que se expanda muy rápidamente. Entonces hay que buscar alternativas más baratas, como pueden ser, por ejemplo, las tecnologías satelitales para lograr este tipo de conexiones. Si no, va a ser muy complejo. Instalar infraestructura como tal va a ser muy, muy, muy difícil. Si hablamos de generaciones, ¿vos creés que existe ¿cómo decirlo? Digamos que las generaciones más jóvenes obviamente están más adaptadas y les es más fácil el acceso a la tecnología, pero ¿crees que ves mucha diferencia entre las generaciones, digamos, o los productores que ya están hace mucho tiempo? Mira, por supuesto que las generaciones más jóvenes son nativos digitales, han nacido y tienen plena incorporación de todas las tecnologías que están disponibles, usos de redes, de sistemas y demás. Ahora, yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando muchas veces pensamos en que el productor no adapta porque es muy tradicionalista, porque no se flexibiliza y demás. Pensemos que el sector agropecuario de la Argentina, el productor agropecuario de la Argentina ha sido un sujeto innovador en general. No hace tantos años, si nos ponemos a pensar en retrospectiva histórica, no hace tantos años que la siembra directa era un sueño y había unas pocas máquinas y de pronto todos la miraban de costado. Yo me acuerdo, yo era chico y la miraban de costado y decían, no, esto no va a funcionar, hasta que se empezó a ver que funcionaba y los productores la adaptaron y rápidamente pasaron a la agricultura de precisión y rápidamente pasaron a la agricultura por ambientes. Entonces, cuando se empiezan a ver resultados, el productor adopta tecnología, el productor ha sido muy dinámico en la Argentina en general. Por supuesto, volvemos a lo mismo, los jóvenes tienen la incorporación ya nata por haber nacido digitales, pero los productores, en la medida que vean que tienen resultados a través de la adopción, también
van hacia adelante con esto. Recién dijiste cuando yo era chico. Quiero preguntarte entonces un poco de tu recorrido. Me imagino que todo lo que sabés no es producto de la casualidad, digamos. Entonces, contame un poco de este recorrido para que ahora me pueda estar diciendo toda esta información a mí, a que nos están viendo, que digamos, es muchísimo. No, bueno, rápidamente, yo nací en el campo, me crié en el campo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo muy chiquito de 1.500 habitantes que se llama González Moreno, en el límite con La Pampa, y luego estudié en General Pico, en La Pampa, el secundario, luego me fui a estudiar Administración de Empresas Agropecuarias a la Facultad de Agronomía de Azul. Cuando terminé allí, me propusieron un trabajo en La Plata, me fui vinculado al sector agropecuario. Posteriormente empecé a notar que me gustaba vincular al sector agropecuario también con las cuestiones jurídicas y demás. Y me puse a estudiar Derecho, estudié Abogacía. Y a partir de ahí, luego estudié Abogacía, empecé a ver el desarrollo tecnológico y la velocidad con la cual venía y la forma en que yo encontraba de la unión de alguna manera del sector agropecuario con el derecho y con la tecnología digital. Y a partir de ahí, luego, por supuesto, hice una maestría en ciberderecho en España, fui pasando, me especialicé en derecho informático avanzado, fui haciendo como toda una trayectoria vinculada particularmente a esto que me parecía que era un tema estratégico, que hoy es una realidad, por supuesto, pero que hace algunos años todavía nos parecía un sueño, que se aceleró con la pandemia sin dudas, y que impacta muy fuertemente en el sector. Primero nos empezó impactando como sociedad, pero posteriormente nos terminó impactando como sector agropecuario. Y hoy tenemos carne trazada con tecnología blockchain, tenemos inteligencia artificial funcionando para determinarnos cuáles son cuál es el riego adecuado que tiene que hacer un productor que tiene un sistema instalado de riego en su campo, con el ahorro que eso le genera de energía, con el ahorro de uso, de utilización de agua. Digo, todas estas el Internet de las cosas, yo lo decía hace un rato en la charla que teníamos inclusive, el Internet de las cosas, estos dispositivos interconectados, que ya en el sector se cuentan por millones. Entonces, todo esto tiene una dinámica muy fuerte y muy exponencial además, porque es muy rápida, todo esto sucede demasiado rápido. Por eso nos tenemos que preparar y por eso el productor se tiene que preparar y por eso es importante que lo intercambiemos en este tipo de eventos y que lo estemos conversando ahora contigo, que lo conversemos con los televidentes. Eso creo que es el gran significado y la gran relevancia de la digitalización en el sector agropecuario y en la economía en general. El sector y Argentina tiene entonces que prepararse porque lo que se viene es... Lo que se viene es muy fuerte, lo hablábamos con los disertantes también hace un rato del panel en el que me tocó moderar. La verdad que todos están viendo el fuerte cambio y la fuerte transformación que las tecnologías en general, porque hablamos del AgTech, por supuesto, asociado a lo digital, pero tenemos que hablar de la transformación de los mercados de proteínas alimentarias, del FoodTech, y tendremos que hablar del FinTech también como grandes tecnologías, porque el sistema financiero también se está transformando de la mano del blockchain, de la descentralización y demás, y esto impacta todo sobre el sector. Entonces tenemos grandes desafíos, precisamente como vos decís. Sabes que durante toda esta jornada estuve hablando con distintos disertantes de distintos temas, de nutrición, sustentabilidad, comunicación, y si bien el sector pasó un año complicado, vienen unos años de sequía complicado, hay en todas las personas que voy escuchando unos aires de muchísima esperanza y un futuro que planea ser muy revelador. Sí, yo creo que el sector, más allá de la coyuntura, más allá del momento histórico que estamos viviendo, el sector tiene grandes posibilidades hacia adelante. Y el sector agropecuario de Argentina, además, es un sector eficiente, es un sector mirado por el mundo. Y por eso lo es el sector, y yo también lo decía hace un rato, digamos, estas tecnologías que estamos hablando y demás, dan dos vertientes relevantes. Una es la adopción por parte de los productores, por parte del sector en general, pero por otro lado es la posibilidad de consolidar un ecosistema innovador muy fuerte de la mano de los jóvenes que puedan armar sus propias empresas, que puedan empezar a trabajar en la alianza con las grandes tecnológicas, con el sector en particular también. Desde ese punto de vista creo que son dos vertientes muy grandes y que a mí particularmente, y vuelvo a repetir, más allá de las coyunturas y del momento histórico, me dan mucha esperanza hacia adelante. Qué placer hablar con una persona que sepa tanto y tenga tanto para compartir. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo, porque ya escuchamos de fondo música, ya se están, digamos... Hemos entrado en el sunset
de la carne, ya entramos en el sunset y estamos todos con ganas de irnos ahí porque ya imaginamos, todo hacía prever hace un rato que iba a estar muy bien esto. Así que ha sido un disfrute realmente y te agradezco a vos muchísimo por la posibilidad de conversar este rato. Muchísimas gracias a vos. A vos. Nutrición, sustentabilidad, innovación tecnológica y comunicación y por supuesto Sunset Ganadero. Ahora me toca despedirme de esta nueva edición de Producción Animal. Yo me voy a disfrutar por supuesto de toda la variación de parrillas, de las variantes parrillas que hay acá y por supuesto un Fernet cordobés. Chau, hasta la próxima. Oh.